podcast original de Grupo Linke. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre. Junto al doctor Ernesto Iliovich hablamos de salud y de prevención. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Andan? Muy bien, excelente. Excelente hoy. Linda jornada, ¿no? Sí, lindo, fresquito, lindo. ¿Mucho trabajo, Doc? Mucho trabajo, sí. ¿La gente está haciendo prevención? No sé si prevención, consulta. No, la gente hace prevención. Después del COVID la gente quedó más preocupada por su estado de salud, o sea, hacen los chequeos correspondientes. Y bueno, y ahí en el chequeo correspondiente le sugerimos pautas o tips de buena salud. Y bueno, con los cambios de temperatura se ven muchas virosis, infecciones respiratorias y reagudizaciones por ahí de enfermedades como asma, bronquitis y todo eso, ¿no? Bien, sí. Perfecto. Doc, hoy lo invitamos para hablar acerca de ACV. ¿Qué es el ACV y cuáles son las causas que pueden desencadenar un ACV? Bueno, el ACV nosotros tenemos, como siempre yo digo la frase de siempre, un cuerpo maravilloso y tenemos el cerebro ocupa el 2% del peso del cuerpo, pero tiene un 20% de la circulación sanguínea. Imagínense la actividad que tiene el cerebro, que es lo más importante en nuestro cuerpo, el cerebro. Entonces el accidente cerebrovascular es un problema que se genera en la sangre que llega al cerebro. Y el accidente cerebrovascular es un trastorno en la sangre que llega y eso genera daño neurológico. Y es la tercera causa de muerte y es la causa más frecuente de discapacidad en pacientes mayores de 65 o 70 años. O sea que es muy importante conocer, hacer el diagnóstico rápido, hacer prevención de las causas que generan ACV y bueno, y hacer conocer de este tema, ¿no? ¿Qué hábitos son los que pueden desencadenar un ACV? Bueno, es una enfermedad vascular. Nosotros tenemos un accidente cerebrovascular que se llama isquémico, que es cuando se tapan las arterias, que es generado sobre todo por arteriosclerosis, que es la misma etiología que genera el infarto cardíaco. El accidente cerebrovascular isquémico se llama infarto cerebral también, y es lo mismo que el infarto cardíaco, entonces uno tendría que controlar la presión arterial, tendría que controlar el colesterol, los triglicéridos, el sobrepeso, hacer actividad física, comer en forma saludable, el tabaco tratar de evitarlo, el uso abusivo del alcohol, todas esas cosas que hablan de pautas de buena vida y de salud. Con eso nosotros prevenimos que las arterias se tapen. Y obviamente los controles, por supuesto, de la presión, del colesterol, los triglicéridos y el azúcar. Y la actividad física. Entonces hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares. El más frecuente, 80-85%, se llama accidente cerebrovascular isquémico. Es cuando se tapan las arterias, sobre todo se da en las bifurcaciones de las arterias bifurcación de las arterias carótidas, y el accidente cerebrovascular hemorrágico, que debido a, sobre todo, lo más importante, a la presión alta o a una malformación conocida que se llama aneurisma de una arteria o malformación de la vasculatura del cerebro, se puede romper una arteria y sangrar. Ese es un 10, un 15, un 20%, se llama derrame cerebral o accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, lo que tenemos que hacer es, obviamente, hacer los chequeos y pautas de buena salud. Control de peso, actividad física aeróbica, regular, control de la presión, control del azúcar en la sangre, el colesterol y los triglicéridos y el sobrepeso. Y lo que estamos viendo mucho ACV ahora es, siempre comento todos los viernes, es por el uso cada vez mayor de cocaína. La cocaína lastima los vasos sanguíneos y estamos teniendo gente joven, sin factores de riesgo, que vienen con una arteria tapada en el cerebro, una arteria tapada en el corazón y generan accidente cerebrovascular y daño irreversible, porque las neuronas, cuando se lastiman y las neuronas se mueren, no se vuelven a reproducir. Entonces es algo grave, hay que prevenirlo y hay que hacer diagnóstico. Y uno, ¿cómo hace el diagnóstico de un accidente cerebrovascular? Cuando uno ve a alguien que tiene factores de riesgo, que empieza a tener le duele la cabeza, empieza a tener que la boca se le cae, el párpado se le cae, que tiene problemas para hablar, que alguno de los dos brazos no lo puede mover, entonces estamos ante el accidente. Se llama accidente porque es agudo.
en inglés se llama stroke o ictus en latín, estamos ante un accidente cerebrovascular y hay que consultar urgente. Entonces, esas serían como algunas señales a las que podemos estar alerta, pero al ser un accidente, no es que te va a pasar de que tenés los síntomas antes de que te ocurra un accidente cerebrovascular. No, por ahí lo que se puede, no, es agudo, Claro, agudo, es un accidente que estuvimos charlando en algún momento momento por un caso hace 10 o 15 días, es un momento agudo, pero hay que estar preparado. Que cuando vemos a algún familiar o algún conocido que ven que no está hablando bien, o que se le cae la comisura labial o se le cae el párpado, las facciones de la cara se caen porque falta inervación en la cara, no puede movilizar el brazo, se le paraliza o no puede movilizar el brazo o tiene trastorno en la visión, hay que consultar urgente para tratar de hacer un tratamiento en un lugar donde se maneje el stroke o accidente cerebrovascular, porque si está tapada una arteria, para destapar la arteria y para evitar que ese daño siga dañando las neuronas que quedan, ¿no? Bien. Doc, recién hacía referencia a que hay muchos casos de personas que no tienen sintomatologías o riesgos, pacientes de riesgo, que por consumos de cocaína presentan accidentes cerebrovasculares. ¿Se ha incrementado ello en mujeres, hombres, todas las franjas etarias? Bueno, se ha incrementado sobre todo en pacientes jóvenes, porque, a ver, nosotros en el hospital, que es el lugar donde yo más trabajo, nosotros vemos mucha gente con presión, gente que tiene sobrepeso, diabéticos con colesterol alto que se le tapa una arteria, o muy hipertensos que no toman su medicación y que se les rompe una arteria, o sea, tienen una isquemia o un derrame. Pero lo que estamos viendo es gente de 30, 35, 25 años, mujeres y hombres, sobre todo hombres, que por el uso de cocaína se le están tapando las arterias del cerebro, del corazón y de otros lugares del cuerpo, pero sobre todo eso. Y es terrible porque genera el accidente cerebrovascular, si uno no lo agarra a tiempo, genera daños neurológicos, porque las neuronas son células muy hambrientas, necesitan mucho oxígeno, mucha glucosa. Y cuando dejan de percibir, ya sea porque se tapa una arteria o porque hay un sangrado, se mueren las neuronas. Porque eso es una urgencia que hay que consultar. Hay una hora de riesgo donde uno tiene que consultar, que en los pacientes jóvenes son hasta las 4 horas, donde uno puede hacer algo para destapar esa arteria. Y entonces estamos viendo gente joven que se interna con secuelas neurológicas irreversibles. Es terrible. Es terrible. Es algo que también provoca mucha discapacidad en personas. Es la causa más frecuente en el mundo de discapacidad hasta hace unos 5 años en pacientes mayores de 60 años. Ahora estamos viendo gente discapacitada. En el norte de la provincia, discapacitadas por accidente de tránsito, que es terrible, por el no uso de casco en los motociclistas, y aparte por el uso de cocaína en pacientes jóvenes. O sea que estamos teniendo mucha gente joven que está con una discapacidad neurológica por esto que estamos charlando. Doc, recién hablaba acerca de a qué cuestiones tenemos que atender de la salud. El ritmo de vida actual, la vorágine, el estrés, la inmediatez, ¿influyen también? Muy buena pregunta, excelente. Era un tip que me estaba olvidando. Aparte de lo que habíamos charlado de los factores de riesgo, por supuesto que la ansiedad, el estrés, comer a deshora, no comer sano, es un factor predisponente. Los cardiólogos dicen personalidad de tipo A, vivir corriendo, ser muy competitivo, ser muy autoexigente, es un factor de riesgo para enfermedades vasculares. O sea que aparte de la vida saludable, nutricional y ejercicio, hay que tratar de tener un equilibrio entre el estrés, el trabajo, la responsabilidad y los momentos de ocio y de tranquilidad para tratar de tener una vida psicológica y vascularmente mejor. ¿Por qué vascularmente mejor? Yo siempre le digo, salvo que uno tenga un accidente o salvo que lamentablemente tenga un cáncer, que también es un factor. Nosotros vivimos lo que nuestros vasos nos permiten vivir, así que hay que cuidar los vasos sanguíneos con todas estas pautas de buena salud. Y lo que antes de irme quería decir es que los accidentes cerebrovasculares que quedan con secuela tienen que ser atendidos por equipos multidisciplinarios, como kinesiólogos, fisioterapeutas, especialistas en rehabilitación neurológica, después fonoaudiólogo para recuperarla, porque tienen problemas en la comunicación, el habla, la interpretación del habla, y terapistas ocupacionales para, si tiene una discapacidad en la mitad de un cuerpo, tratar de acondicionar la vida
para que esa persona que tiene una secuela neurológica pueda vestirse, pueda comer, ordenar su casa para que pueda movilizarse. Una atención multidisciplinaria, que acá hay muchos equipos y muchos de atención multidisciplinaria. Y obviamente controlando los factores de riesgo. Doctor, excelente y como siempre muy claro. Lo esperamos el próximo viernes. Bueno, cuídense de la gripe, del resfrío y cuiden sus vasos sanguíneos. Fue una producción de Grupo Linke. Recordá que podés escucharnos en 95.7 y 102.7 en Resistencia. 102.7 Corrientes. A través de la web www.radionordeste.com.ar. En todas las redes, Nordeste Play OK. Gracias por escucharnos. Nordeste. La radio de tu vida.